padre. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Una disculpa por el atraso en el inicio, después de unos pequeños ajustes técnicos. Ya estamos listos para iniciar nuestra... Uy, que perdí la cuenta. Hoy sí la 28, creo que habíamos dicho. 28. Esta es la 28. 28. Yo creo que esa lo tiene que voltear, ¿sí? No suena nítido esta, si pueden. Sí. Perdón, el equipo de producción son los temitas técnicos. Sí. ¿Se oye mejor? Creo que sí. Pues no sé cómo se oye. Yo sí lo oigo un poquito mejor. Sí suena un poquito mejor. Bueno, pues cualquier cosa nos indican los amigos del público si se escucha bien el micrófono del psicólogo para poder ganar mejor audio. Entonces sería hoy la 9:28, 28, correcto. Sesión 28, wow. Aunque fíjate que son, digo, desde que comenzamos, ya sería 30 porque hubo dos, que no hubo una por lo del ciclón, sí, y la otra por el aniversario del padre Cristian, sí, que nos majó. Sí, efectivamente serían 30 sesiones. 30 semanas. 30 semanas, wow. Toda la pandemia. Propiamente. Sí, bueno, que comenzamos en abril. Comenzamos el 29 de abril, fue el primer programa. Sí. El primer programa fue el 29 de abril. Sí, porque todos los programas se diseñaron después de la Pascua. Después de la Pascua vino la Semana Santa, la Semana de Pascua, y después con el seminarista Willy, sentados allá abajo, después de un rato de oración, dijimos, bueno, ¿y qué cómo vamos a dar? ¿No? Y entonces yo cuando vino así una inspiración del Espíritu Santo y empezaban así como a fluir las ideas de hacer un programa, porque yo tenía de tiempo atrás una inquietud por un no programa como tal, sino una sesión, ya te había comentado, de educación en la fe. Educación en la fe, sí lo recuerdo. Entonces esa idea volvió, y entonces al no poderla tener presencial, decidí, bueno, vamos a dar virtualmente. Claro. Y después, así casi espontáneamente vino, bueno, ¿y por qué no un médico también que venga una vez a la semana? Y entonces, atrás del médico vino el psicólogo, ¿y por qué no hablamos con Tony? Fue como te hablé por teléfono. Sí, me acuerdo, cómo no. Hablamos con Antonio, a ver, y en eso ya llenamos. Martes, Escuela de la Fe, miércoles de diálogos de psicología y fe, jueves efemérides eucarísticos, ¿no? Que ya teníamos, ¿no? Y el viernes el encuentro con el doctor Bolio de salud integral, ¿no? Dejando el sábado para el rosario, vísperas y rosario, y el domingo para vísperas y rosario, pero con hora santa. Entonces sí, es un paquete muy bonito. La verdad que sí, es una buena oferta. Sí. Creo que para las personas, porque está variado, tiene de todo, ahí se habla de los temas, me parece más importantes, empezando con las celebraciones eucarísticas, las horas santas. Así es. Y siguiendo pues, con la cuestión de la salud, que es algo que está directamente relacionado con la pandemia. Así es. Salud física y salud mental. Y salud mental. Y salud espiritual. Y salud espiritual, que sería el primer punto. Los martes salud espiritual, los miércoles salud mental, los viernes salud física. Física, ¿no? es correcto. Salud integral. Es correcto. Muy bien. Pues vamos a dar paso a la oración. Claro. Es una oración muy cruda porque habla de esta realidad que vivimos, sobre todo se está viviendo en estos tiempos de pandemia.
la oración habla del sufrimiento, pero de un sufrimiento que gracias al sufrimiento de Cristo Señor tiene un valor redentor, que no es un sufrimiento el cual no se le puede sacar estéril. Exactamente, no es un sufrimiento estéril. Por eso esta oración se llama sufrimiento y redención. Y empieza así un poquito cruda, ¿no?, para presentarnos el dolor, lo que significa el sufrimiento en distintas facetas, pero como la entrega y el dolor y la muerte redentora del Señor le da un sentido al sufrimiento humano, ¿no? Es correcto. Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sufrimiento y redención. Señor, ¿qué significa ser hombre? Sufrir a manos llenas. Desde el llanto del recién nacido hasta el último gemido del agonizante, sufrir es el pan cotidiano y amargo que nunca falta en la mesa familiar. Dios mío, ¿para qué sirve esa criatura desventurada del dolor? Es un despojo inútil, no tiene nombre, pero tiene 1000 fuentes y 1000 rostros. ¿Y quién puede soslayarlo? A nuestro lado camina en la ruta que va de la luz a la tiniebla. ¿Qué podemos hacer con él? Es una criatura que brotó en el suelo humano como un hongo maldito, sin que nadie lo sembrara ni lo deseara. ¿Qué hacemos con él? Me acuerdo de tu cruz, oh pobre de Dios, Jesús de Nazaret, aquella cruz que tú no la elegiste, sino que la asumiste, y no con alegría, sino con paz. ¿Para qué sirve esa corriente caudalosa y sangrante del dolor humano? He aquí la cuestión. ¿Qué hacer con ese misterio esencial y abrasador? Las 1000 enfermedades, las 1001 incomprensiones, los conflictos íntimos, las depresiones y obsesiones, rencores y envidias, melancolías y tristezas, las limitaciones e impotencias propias y ajenas, penas, clavos, suplicios. ¿Qué hacer con ese bosque infinito de hojas muertas? Oh justo, siervo obediente y sumiso del Padre, llegada tu hora después de estremecerte por el susto y el espanto, te entregaste sosegado y aceptaste libremente el cáliz del dolor hasta agotar sus últimos y más amargos sedimentos. Los hechos de la conspiración humana no cayeron ciegos y fatales sobre ti, sino que tú los asumiste voluntariamente al ver que si los hechos ocurrieron, no fue por la maquinación humana, sino porque el Padre los permitió, y cargaste con amor la cruz. Gracias por la lección, Cristo amigo. Desde ahora tenemos respuesta al interrogante básico del hombre: ¿qué hacer con el dolor? No se vence el sufrimiento lamentándolo, combatiéndolo o resistiéndolo, sino asumiéndolo. Y al asumir con amor la cruz, estamos no solo acompañando de Jesús Nazareno en la subida al Calvario, sino colaborando contigo en la redención del mundo, y más todavía estamos supliendo lo que falta a la pasión del Señor. La perfecta libertad está, pues, no solo en asumir la cruz con amor, sino en agradecerla,
sabiendo que así asumimos solidariamente el dolor humano y colaboramos en la tarea trascendental de la redención de la humanidad. Gracias, Señor Jesucristo, por la sabiduría de la cruz. Amén. Amén. Muy bonita. Está Muy está bonita, está fuerte, está... Y fíjate, padre, que, bueno, tú lo has oído montones de veces, gente que dice, bueno, ¿por qué en la iglesia se insiste tanto en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento, en Cristo, el crucifijo, donde se muestra realmente una figura, ¿no?, de un ser humano realmente, como decía el mismo Isaías, el antiguo, desfigurado totalmente, una cosa. Pero creo que eso es, como dice al final de la oración, y muy bonito, gracias, ¿no?, a la sabiduría de la cruz. Porque, por ejemplo, y en la cruz y el sufrimiento en general de Cristo, que la cruz es, como dice ahí algunas de las últimas, el último trago, los amargos, ¿no?, que es la muerte, ¿no?, es el último trago amargo que vamos a pasar todos, ¿no?, el trago de la muerte. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en el Evangelio, y si nosotros los seres humanos tomamos a Cristo como ejemplo, te preguntas, ¿no?, te han preguntado a ti, me han preguntado otra vez, ¿qué hacemos, por ejemplo, qué hacen ante la incomprensión, por ejemplo? Y la incomprensión no solamente de la gente en general, sino, por ejemplo, la incomprensión de gente muy cercana a uno mismo, ¿no?, de la pareja, de los hijos, de los hermanos, de la gente muy cercana a nosotros, que todos en algún momento experimentamos incomprensión, ¿no? Jesús, en el Evangelio hay muchos pasajes donde podemos aprender cómo afrontar situaciones de incomprensión, ¿no?, como Jesús los afrontó. Situaciones, por ejemplo, de rechazo, de burla, situaciones de amenaza, situaciones de realmente de cosas que vivimos todos los días, ¿no? Vivimos todos los días y ahí estamos, ¿sabes? Jesús es el que está, ahí podemos nosotros ver, ¿no?, cómo afronta hasta situaciones extremas, ¿no?, como la situación del lugar de Getsemaní, ¿no?, ahí es donde Jesús dice y enseña realmente qué es lo que hay que hacer, ¿no?, ante situaciones tan extremas como las que en un momento dado, si no la hemos vivido, vamos a vivir situaciones parecidas a esas. O sea, todos los seres humanos vivimos eso. Esa es la sabiduría, ¿no?, es lo que dice al final, la sabiduría de la cruz, la sabiduría del dolor. Y lo fundamental y me parece maravilloso es como el dolor humano, que para las razones absurdo, no existe ningún planteamiento que pueda explicar el por qué el hombre tiene que sufrir, e incluso a grados extremos, como en un momento dado todos en un momento llegamos a sufrir. La explicación está en la cruz, ¿no? Es la sabiduría de la cruz, o sea, y de alguna manera ahí se puede entender, ¿no?, sin pretensiones, de entender por qué Jesús escogió la cruz, la muerte de cruz, como dice San Pablo, ¿no?, para enseñarnos cómo afrontar lo que hemos de vivir todos los días, ¿no?, para hacerlo de manera saludable, de manera adaptativa, diríamos en psicología, ¿no?, o de manera cristiana, como decimos en nuestra fe. Sí, a mí me impactó mucho esta frasecilla donde dice que no se vence el sufrimiento lamentándolo o combatiéndolo o resistiéndolo, sino asumiéndolo. Es correcto. Y me acuerdo de una frase en teología que, pues bueno, es una frase, una reflexión teológica, que lo que no se asume no se redime, ¿no? Entonces, lo que más es tuyo, correcto, lo que más es tuyo, lo que no aceptas con paz, lo que
que no aceptas como parte de tu historia, esto no me puede pasar a mí. O sea, ¿te pasó? Es correcto. ¿Ya te pasó? Es un pensamiento racional, ¿de acuerdo? Eso no puede Exacto, ser. sí, exacto. Eso es inaceptable totalmente. Así es, completamente inaceptable, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuántas, a propósito de los pensamientos irracionales y del diálogo entre psicología y fe, cuántas reacciones humanas, mentales, psicológicas, no causa el dolor? El dolor como que detona, ¿no? Como que detona, y ahí un poquito se nota quién tiene más estructura, fortaleza, quién tiene más espiritualidad, quién es más frágil, quién es más vulnerable, ¿no? Es correcto, totalmente. Y entonces, y lo que la espiritualidad de la cruz nos invita es a que las cruces del sufrimiento de esta vida pues se abracen, se asuman, ¿verdad? Y darle el valor salvífico porque como dice aquí, no fue casualidad que todo pasara. Así es. Por algo el Padre lo permitió. Así es. Y lo permitió para que en la cruz expresara a Jesús el amor más profundo y más gratuito que Dios ha tenido para con nosotros, de enviar a su Hijo para que nosotros quedáramos limpios y libres del pecado, ¿no? Qué amor más gratuito, ¿no? San Pablo dice, miren cuánto nos ha amado el Padre, que ha enviado a su Hijo para que tú, pecador, ¿no? Hay una frase, padre, en el pregón pascual que a mí me impacta, desde la se lo oí, que dice que entregó al Hijo para rescatar al esclavo. Exacto. Tremendo. Así es. Tremendo. Así es. Bueno, pues quise empezar con esta oración porque aunque ya llevamos 8 meses de pandemia, es correcto, y el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte nos está pisando los talones. Sí, así es. Y hay mucha gente, tú tendrás amigos, conocidos, incluso familiares que estén pasando por momentos difíciles o que ya hayan experimentado alguna situación difícil, igual me pasa a mí. Sí, es correcto. Creo que nadie está exento de algún amigo cercano, familiar, pariente, que incluso ya haya fallecido. Es cierto, esto, ¿no? Es cierto, totalmente. Y la secuela de dolor, de tristeza, de todo esto. Entonces, ¿qué hacer? Como dice el Padre, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con esto? ¿No? Es muy, muy importante. Muy importante. Y fíjate, Padre, la oración, y el Padre lo está planteando desde su perspectiva más profunda, que es verlo desde la fe, ¿no? Que sin duda es la que más luz nos puede dar al respecto. Pero incluso humanamente, psicológicamente hablando, una de las cosas que la persona tiene así necesariamente que entender y que asumir en psicología se llama hacer consciente, ¿no? Lo inconsciente. Si no haces consciente lo inconsciente, no lo vas a poder reestructurar, no lo vas a poder aceptar, no lo vas a poder estructurar, y entonces a lo mejor van a ir bajando síntomas, remitiendo síntomas, pero en el momento menos esperado vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces estamos en un vaivén de sub y baja que es verdaderamente desgastante, ¿no? Pero aún psicológicamente el dolor es una realidad que hay que saber afrontar y hay que saber manejar, porque sin duda no nos vamos a poder deshacer de ella, ¿no? Esa es una realidad, no es ser pesimista, es ser realista. O sea, el dolor mental, el dolor emocional es parte, pues, que a fin de cuentas es el que nosotros podríamos manejar, el que está más a mano de nosotros poder manejar, ¿no? Porque el dolor físico pues, no está realmente en nuestras manos. El hecho que podamos tomar algún medicamento, que el médico nos vea y que nos recete, etc., a lo mejor puede más o menos curarnos en algún momento dado, ¿no? Pero el dolor que realmente tenemos que aprender a manejar es el dolor mental y el dolor emocional, porque a fin de cuentas es el que puede destruir a la persona, ¿no?
El dolor, evidentemente, la enfermedad nos acaba, ¿no? En un momento dado morimos. Pero el dolor mental, el dolor emocional, Padre, aún sin morir, nos puede destruir, ¿no? Y es realmente cuando la persona lo hace consciente y lo asume y lo acepta, que puede aprender a manejar el dolor de una manera maravillosa, ¿no? Son muchos testimonios que conocemos de personas que están verdaderamente enfermas y sin embargo están contentas, o sea, increíble, ¿no? Hay una cosa que siempre cuento cuando llevo a mis alumnos a ver a los abuelos en una casa del DIF municipal, y hay un caso paradigmático para mí que es el de don José. Don José es un señor de 88, 89 años ya de edad, y tiene parálisis en el cuerpo, tiene un brazo paralizado totalmente, le quitaron una pierna por la cuestión de la diabetes, tiene todas las cosas que te puedas imaginar que uno no quisiera tener, ¿no? Están situaciones muy, muy fuertes de salud y físicas. Y sin embargo, cuando llegamos a la casa a visitar a los abuelos, él está sentadito en su silla de ruedas, con su cafete, dice don Pepe, y cuando le preguntan, ¿cómo está don Pepe? ¿Cómo está usted? Y contesta con una sonrisa de oreja a oreja, bien. Entonces dices, ¿dónde le sale la palabra para decir estoy bien, ¿no? Cuando ves que tiene su cuerpo paralizado, no tiene una pierna, no puede hablar bien porque tiene torcida la boca, tiene la lengua la tiene entumida, bueno, una serie de situaciones que puede decir están en el extremo de mal. Sin embargo, él se siente bien. Entonces dice, ¿de dónde? Es eso, o sea, asume realmente la situación y la acepta. Y en un momento dado, de alguna manera, don José ha dicho, tengo dos opciones, ¿no? O me quedo a llorar, como lo dice ahí, trato de afrontarlo, trato de enfrentarlo, trato de acabarlo, de combatirlo, o simplemente lo acepto y lo asumo, y entonces la sonrisa de oreja a oreja le aparece. Es increíble, es algo verdaderamente bonito. Sí, son experiencias hermosas, testimonios que cuando yo me acuerdo que iba a la T1 porque estaba en el seminario y acompañaba a los muchachos al Seguro Social todos los sábados hasta hacer apostolado, visitábamos enfermos, los confesaba, celebraba la misa, pasaba yo cama por cama, cada sábado recorríamos un piso, etc., ¿no? Y me acuerdo que vi a la mamá de un seminarista, que hoy es sacerdote, y estaba rezando sus vísperas, ¿no? La mujer con un cáncer muy avanzado, y doloroso, y rezando vísperas. Y cuando me vio, obviamente nosotros nos ubicamos, claro. Y con una sonrisa del corazón, bueno, me empezó a mí, ella, a decir cosas bonitas de aliento, de la vocación, de echarle ganas, de todo es gracias. Y seguramente me pasó lo que te pasó a ti, que se supone que uno es el que va a llevarles un poco de fe, un poco de esperanza, un poco de alegría, un poco de contento, de orientación. Resulta que uno es el evangelizador, ¿no? O sea, es dejarse evangelizar por los pobres, dejarse evangelizar por los enfermos, ¿no? Es correcto. O como cuando se iba, por ejemplo, a la cárcel a visitar a los presos, ¿no? Cuántas lecciones de vida uno recibe ahí. Totalmente. Y se supone que es uno el que va a llevarles un poco de aliento, un poco de ánimo. Pucha, le sale uno, pero aleccionado por recibes mucho más de lo que pretendías dar. Exactamente. Bueno, pues esto da para... Así es sumamente interesante. Así es. Bueno, Cruz Gardenia
diciendo que qué hermosa oración del Padre Larrañaga. Y bueno, pues para no alargar más la cosa, ¿nos puedes recordar, Antonio, el pensamiento irracional que viste, que se dio la sesión anterior, y hacer el enlace para... Bueno, la semana pasada comenzamos a ver el sexto pensamiento o propuesta irracional que de alguna manera está presente en nuestro diálogo interno. Y el sexto mandamiento. El sexto pensamiento o propuesta irracional es: si algo malo ocurre, ocurrirá una y otra vez. Ese es el sexto postulado del sexto pensamiento o propuesta irracional. Si algo malo ocurre, ocurrirá una y otra vez. Y decíamos que este pensamiento es lo que común o tradicionalmente llamamos el efecto más inmediato e directo que tiene este pensamiento cuando está transcurriendo en nuestro diálogo interno y muchas veces en nuestro diálogo público. Es lo que llamamos pensar mal, nos hace pensar mal de todo. Incluso decíamos algunas emociones derivadas de este pensamiento, porque acuérdense que no existe ningún solo pensamiento que no derive en una emoción, y la emoción que no derive en un sentimiento, en un estado de ánimo, en reacciones, decisiones y comportamientos. Entonces, las emociones que derivan de este sexto pensamiento racional, si algo malo ocurre, ocurrirá una y otra vez, es lo que llamamos pensar mal, ¿no? Pensar mal y también con una carga de pesimismo. Con una carga de pesimismo, que son precisamente parte de las emociones y actitudes que provocan, ¿no? Una primera, decíamos la semana pasada, emoción y actitud que provoca este pensamiento es precisamente la desconfianza, ¿no? Nos hace ser muy desconfiados, desconfiamos de todos y de todo, ¿no? Hasta de nuestra sombra, como se dice. Por algo me sigue a todos lados, ¿no? Algo quiere, ¿no? O sea, nos hace personas muy desconfiadas y nos hace tener una actitud, por lo tanto, muy inflexible, ¿no? Y no solo eso, también la sentencia de la sabiduría popular: piensa mal y acertarás. Es correcto, es lo que decíamos la semana pasada, precisamente. Tú viste el programa de la semana pasada. Y eso es exactamente lo que decíamos, que de esto se basa este famoso dicho de Maquiavelo, es precisamente basado en este pensamiento racional, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Y decíamos que más que piensa mal y acertarás, de manera adaptativa, de una propuesta racional al respecto, sería: si piensas mal, vas a equivocar tu sentir y tu actuar. Eso es algo real, eso es como una advertencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que piensa mal normalmente no acierta. El que piensa mal comúnmente, y podríamos decir, es mucho más probable. Cuando yo pienso mal de alguien o de algo, es más probable que yo equivoque mi sentir y mi actuar. Entonces, es lo que decíamos. Vamos a cambiar micrófonos porque creo que este se oye mejor. Porque vamos a cambiar micrófonos. Yo creo que se va a oír mucho mejor Bueno. Sí. Perfecto. Sí, tiene mucho mejor más fidelidad. Más fidelidad, que tú vas a hablar más. Sí. No deja todo. Gracias. Bien. Entonces, eso es lo que decíamos, precisamente este pensamiento provoca una emoción, una actitud de desconfianza, una actitud de cerrazón, de inflexibilidad, ¿no? Y nos hace personas totalmente desconfiadas y totalmente cerradas, ¿no? Las actitudes que decíamos la semana pasada era cerrazón, inflexibilidad y lo que tú dijiste hace ratito, pesimismo, nos vuelve personas sumamente pesimistas, ¿no? Bien, entonces ese es y nos quedamos que como todo pensamiento provoca una emoción, decimos,
son esas emociones que provoca este pensamiento irracional, pero también provoca conductas, provoca ciertos tipos de comportarnos, ¿no? Y hay tres cosas que tendremos que tener cuidado, tres efectos del pensar mal, ¿no? Cuando nosotros pensamos mal, cuando somos personas muy cerradas, personas muy pesimistas, personas desconfiadas, ¿no? Hay tres situaciones que tenemos que tener cuidado porque puede afectar este tipo de pensamiento, de piensa que cuando algo malo ocurre, ocurrirá una y otra vez, ¿no? Y una primera situación que hay que tener cuidado que puede provocar y afectar este tipo de pensamiento de propuesta irracional es el pensar mal de uno mismo, ¿no? Es una situación que, como todo lo que hemos dicho, todo comienza con uno mismo, ¿no? Cuando estamos pensando en algo, primero que ocurre, por ejemplo, cuando la persona reestructura su pensamiento, logra cambiar un pensamiento irracional y logra incorporar en su diálogo interno un pensamiento racional, la primera persona que disfruta, por decirlo de una manera, de este cambio es uno mismo, ¿no? Y obviamente después se va abriendo los círculos, ¿no? Bien, pues entonces hay que tener cuidado porque este tipo de pensamiento, si algo malo ocurrirá una y otra vez, que estamos diciendo que es lo que equivale a pensar mal, o sea, estamos pensando mal de todo y de todos. Del primero que pensamos mal es de uno mismo, ¿sí? Y esto se debe específicamente a que, y hay un punto muy específico, que es cuando pensamos algo, ¿sí? Este tipo de pensamiento lo que nos hace, Padre, es eliminar una gran cantidad de información importante en nuestra propia historia, en nuestra manera de ser, en nuestra persona, ¿no? Etc. Y eso es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Hay un caso específico que yo manejo cuando platico de este tipo de cosas que me gustaría comentar y compartir pues con el público. Bien. Aprovecho para dirigirme al público y decirles que pues, este programa tiene esta intención de interactuar con ustedes, de manera que pueden escribir, en el chat pueden mandar sus preguntas, pueden enviar pues los cuestionamientos o lo que le quieran preguntar al psicólogo o simplemente mandar un saludo, en fin, pero me gustaría pues, que haya también reacción de parte de ustedes desde saber cómo nos están escuchando hasta saber de dónde nos están escuchando o plantear alguna cuestión de lo que se está hablando aquí en la mesa. ¿Bien? Perfecto. Bien, entonces voy a leerles este caso, yo le llamo el caso Daría, que es el nombre de la persona que aparece en este caso, ¿no? Se los voy a comentar, incluso Padre aquí, pues después que tú puedas comentar a ver qué te parece este caso. Recuerda que estamos hablando desde que esta perspectiva de este pensamiento, que somos mal pensados y del primero que pensamos mal es de uno mismo, que hay que tener cuidado. Muy bien, dice así: Daría es médica y a decir de sus colegas y pacientes, con un buen ojo clínico. Tiene 58 años, es casada, con hijos y nietos. Su esposo, familia y amigos la admiran por cuanto ha logrado con empeño y dedicación constantes. Su nivel de desempeño en todos los roles que juega en su vida es notablemente mayor que el de la media común. Últimamente, Daría se ha dejado llevar por un pensamiento irracional que la lleva a sentirse frustrada y pensar mal de sí misma por algo que no ha logrado, según ella, alcanzar aún, sin saber con exactitud qué podría ser ese algo.
A veces lo atribuye a algunas cosas materiales que aún no tiene, otras a algunos logros profesionales o académicos, e incluso familiares que tienen pendientes. Lo cierto es que cuando piensa en lo que ha hecho y logrado en su vida, Daría se siente algo frustrada. ¿Qué te parece este caso de Daría? Para la gente también te pedimos que nos comente qué es lo que parece, qué es lo que está ocurriendo en la mente, ¿no? Sí. ¿Puede repetir ese final, por favor? A veces atribuye algunas... Bueno, vamos a empezar. Últimamente Daría se ha dejado llevar por un pensamiento irracional que la lleva a sentirse frustrada por algo que no ha logrado alcanzar aún, sin saber con exactitud lo que podría ser ese algo que ella siente que falta. A veces lo atribuye a algunas cosas materiales que aún no tiene, otras a algunos logros profesionales, académicos o incluso familiares que todavía sabe como pendientes. Lo cierto es que cuando Daría piensa en lo que ha hecho y logrado en toda su vida, se siente algo frustrado. Bueno, una primera reacción es, me llama la atención, por un lado, el currículum que trae Daría. Correcto. Un currículum de excelencia, un currículum de brillantez, ¿no? Un currículum de persona muy inteligente, muy capaz, muy competente en su área. Y reconocida. Y reconocida de esa manera. Un currículum muy interesante, pero contrasta con este sentimiento que ella experimenta de frustración por ese algo, ¿no?, que no logra descifrar de sí misma. Como que es muy abusada y muy capaz, muy buen ojo clínico para mirar lo que tienen los otros, Es correcto. pero como que no ha tenido el ojo clínico para hacer una introspección en sí misma y poder, con un estetoscopio así más personal, ir descubriendo por qué siento esto, por qué me frustra esto, de dónde viene esta sensación, por qué no han podido despejar la incógnita de ese algo. Exacto. ¿No? Y aquí es cuando Daría tiene que darse cuenta que sola no puede y que a lo mejor tendría que pedir ayuda para poder descubrir qué es, para despejar esa incógnita y saber exactamente qué está causando esa frustración de ese algo que no logra descifrar, ¿no? Es correcto. Eso sí, como una primera Así relación. es, y eso es totalmente cierto. Se ve, creo, de alguna manera claro que la desconfianza que genera el pensamiento racional se dirige primeramente a ella misma, ¿no? Exacto. Y esto es algo que nos puede pasar a todos. Es por eso la desproporción del currículum de excelencia. Gracias. Es porque las demás personas, dice literalmente el caso, el esposo, los hijos, la familia, los amigos, la admiran porque su desempeño profesional es arriba de la media de la mayoría de la gente. O sea, en pocas palabras, es una excelente médica, ¿no? Y es reconocida de esa manera, y es reconocida por su esposo, es reconocida por sus hijos, es reconocida por la familia. O sea, es una persona que podríamos decir, ¿qué le falta Daría para sentirse feliz? ¿No? ¿Qué le falta Daría? Y no se trata, literalmente, por ejemplo, cuando dice ese tipo de situaciones, ella ve ese algo que no logra todavía decir, es esto o es aquello, lo atribuye, dice el caso literalmente, lo atribuye a algunas cosas materiales que todavía no ha alcanzado, ¿no? Digo, ¿quién puede decir que ha alcanzado todas las cosas materiales? Así es. Por ejemplo, estamos pensando en tu casa,
¿Quién puede decir, no, pues tengo ya la mejor casa del mundo? No se puede, o sea, eso es totalmente irracional, literal. Pensando en tu coche, por ejemplo, tengo el mejor coche del mundo. No se puede, o sea, tienes el coche que te sirve para ti y que tú lo puedes considerar, yo sí considero el mío, el mejor coche, que me sirve todos los días para un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿quién puede decir, ya alcancé todo? Entonces, eso está, es lo que causa, tal vez daría mucha inquietud y que dice el caso literario expresamente, le causa frustración, o sea, se siente frustrada, ¿no? Lo atribuyen también, dice, algunos logros académicos, profesionales, ¿no? Aparente, como dices tú, el currículum es muy claro, es un excelente médico, un oncoclínico muy bueno, según los mismos compañeros médicos o médicas. No es una opinión nada más de la esquina, ¿no? No está nada en medicina. Gente que sabe que se tiene un buen oncoclínico, ¿no? Y los pacientes son los primeros que decimos, este doctor, esta doctora tiene buen oncoclínico, porque me cura. Me curó. Entonces, también es una situación profesional, académicamente hablando. ¿Quién puede decir que ya tiene todo? ¿No? Siempre va a haber algo que falta. Familiarmente hablando, ¿no? Ahorita tú habrás escuchado, yo lo he escuchado muchas veces en esta pandemia, que la gente se queja, que mis familias, terrible, nunca pensamos que nos queríamos tanto, que nos digamos tantas cosas. Nunca pensé que seamos como somos, y en una palabra, mi familia es terrible. Nunca pensé que yo fuera parte de una familia. Y los papás, por ejemplo, nos decimos, ¿qué hice mal? ¿No? ¿Qué hice mal para que los hijos se porten tan mal, estén peleándose todo el día y diciendo cosas? Que está pasando en todas las casas, y no se trata mal ni mucho consuelo de tontos. Se trata de aceptar las limitaciones, porque como decíamos en la oración, es la única manera para poder manejarlas, ¿no? Adecuadamente y poder, en lo que nos toca, buscar soluciones, ¿no? Así es. Entonces, ese es el punto, y ese es un gran riesgo del pensamiento irracional, que al primero que va a atacar es a ti mismo o a ti mismo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Con el peligro que uno no se dé cuenta. Que no se da cuenta, es correcto. Porque Daría, por ejemplo, ella está convencida de que le falta algo. Está convencida, o sea, está dejando de ver esas cosas, es lo que decíamos al principio. El pensamiento racional, cuando piensas en ti mismo, que es el primero que te ataca, eliminas así de un palmazo mucha información importantísima y valiosa de tu historia. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente Daría? Está eliminando todos los logros académicos, todos los logros profesionales, los elimina, no les interesa. Todos los logros familiares, todos los logros que ha podido tener, incluso materiales, que seguramente tenía una casa decente, tenía una manera de vivir decente, buena, un buen nivel de vida seguramente, pero todo eso lo desecha, ¿no? Lo desecha ¿por qué? Porque hay algo, decía ella, que no he logrado. Es el pensamiento racional que ataca, y el primero que ataca es a ti misma o a ti mismo, ¿no? Y lo hace desechando, no veas esto, no veas todo lo que ha logrado, eso no sirve para nada, tíralo a la basura. Ve lo que no has logrado, ahí está, viste que no eres capaz. No eres suficientemente bueno, no eres suficientemente capaz, no eres digno de hacer eso. O sea, una gran cantidad de palabras que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos cuando nos dejamos llevar por pensamientos irracionales como este, ¿no? Que nos hace de un palmazo olvidar todo lo que tenemos, ¿no? Sí, olvidar lo que tenemos y las capacidades con las cuales contamos, ¿no? Es correcto. Las cosas que hemos logrado son cosas muy valiosas, ¿no? Y todos hemos escuchado alguna vez y hemos pensado también, ¿es malo querer tener, por ejemplo, una casa más bonita? No es malo. ¿Es malo querer tener un poquito más de recursos económicos? No, tampoco es malo. ¿Es malo querer tener un vehículo mejor, más moderno? No, tampoco es malo. ¿Es malo querer tener ropa mejor? No, tampoco es malo. Lo que podría ser malo es que cuando no lo tengas, entonces pongas allí la fuente de tu bienestar. Entonces te sientes una basura, ¿no? Una basura porque no tienes lo que en tu cabeza, de manera racional, estás pensando que te falta.
Eso es lo que no sería bueno, y no sería bueno porque a ti te hace daño, ¿no? Y recuerda que lo que te hace daño a ti le hace daño a la gente que está contigo, ¿no? Si Antonio está irracionalmente pensando y deseando y sintiéndose frustrado por un montón de cosas, no voy a poder relacionarme adecuadamente con mi esposa, no voy a poder relacionarme con mis hijos, no voy a poder ser una persona con la que puedan convivir las demás personas. No se va a poder, ¿no? Antonio va a estar siempre en conflicto, ¿no? Constantemente. Y eso se debe precisamente a que el pensamiento irracional, primero que ataca, es a uno mismo, es a ti mismo o a ti mismo. Por eso hay que ser muy cuidadosos. De acuerdo. Tenemos dos saludos de Marilu Medina, que saluda al psicólogo y al padre. Muchas gracias, Marilu. Y Marisa, amiga de Panamá. Mira, Marisa, mucho gusto, Marisa. Cliente frecuente. Es cliente frecuente, así es. Buenas noches, bendición a todos. Felicito al psicólogo Antonio y al padre Patricio por el programa. Muchas gracias. Si tuvieran algún comentario de lo que aquí se está diciendo, ojalá lo puedan hacer llegar. Perfecto. Bien, hay una segunda situación que tenemos que ser cuidadosos de este pensamiento de si ocurre algo malo, ocurrirá una y otra vez, el de la idea de piensa mal y acertarás, ¿no? Que nos hace pensar mal en uno mismo, como vimos en el caso de Daría. Y también una segunda situación es la que nos hace generalizar, ¿no? Y al generalizar nos hace pensar de manera especial mal de los demás. No solamente nos hace pensar mal de nosotros mismos, sino nos hace pensar mal de las demás personas, ¿no? Pensamos que las demás personas son también malas y que no vamos a poder nosotros afrontar, no vamos a poder relacionarnos con esas personas porque no tienen realmente una buena intención, ¿no? Y el que ocurre una cosa mal, ocurre una y otra vez, pensamos que si me salió mal algo con alguien, ya no voy a poder hacerlo con nadie, porque también las otras personas van a tener la misma mala intención, ¿no? Con la que en algún momento dado pudimos tener. Y aquí hay otro caso que yo quisiera compartir, que yo le llamo el caso de Crisanto, ¿no? Lo voy a compartir. Venga. Es un segundo fenómeno mental que suele ocurrir cuando piensas mal, dejarte llevar por un pensamiento o creencia irracional, es generalizar los hechos, generalmente negativos, creyendo que lo que ocurrió una vez te ocurrirá siempre, lo que sin duda distorsiona la realidad. ¿Conoces este otro caso que puedo aclarar lo que significa generalizar y cómo este fenómeno distorsiona la realidad? Un día llegó al consultorio Crisanto, de 42 años, ya no tan chamaco, quien estaba en proceso de duelo por terminar una relación sentimental, la cual resultó, como él mismo calificó, más difícil de lo que había pensado. A pesar de todas las dificultades mentales, emocionales y relacionales que Crisanto tuvo que sortear por poco más de 10 años, eran notables su cordialidad, su nivel cultural, su gran sentido del humor y el éxito profesional que había alcanzado. Al ir desarrollándose las sesiones, observé que su lenguaje verbal y corporal iba cambiando y llenándose de expresiones de frustración al platicar su fracaso al intentar una nueva relación. La mujer con la que incursionó por segunda vez, Crisanto la consideraba una buena persona, inteligente y, a palabras de él, enamorada de él mismo. Pero fue él quien se consideró incapaz y
dudó de la persona con la que estaba incursionando por segunda ocasión, como que incapaz de comprometerse, ella con él y él con ella. Por lo que pronto él buscó la manera y terminó con esa nueva relación. Crisanto estaba convencido, según él mismo me dijo, de que no había nacido para la relación de pareja. La ruptura de su primera relación le había marcado tan negativamente que no le cabía la idea de que una segunda oportunidad podría ser diferente que la primera. ¿Qué le estaba pasando a Crisanto? No lo sé, pero me recuerda la canción de Juan Gabriel. No nací para... Esta canción está terrible. Está pasando en pensiones irracionales. Completamente. ¿Qué le pasa a Crisanto? Pues cree que como está nublado, nunca va a salir el sol. Exactamente, es una buena figura. O sea, sí se ve que le golpeó esta ruptura, ¿no? Pero yo creo que él mismo se está negando la oportunidad. Él mismo se está negando la oportunidad de que es posible, una buena relación. Sí me llama la atención un profundo pesimismo. Pues no es correcto. En la actitud del pensamiento de Crisanto, ¿no? Sí, así es. Un pesimismo, derrotismo. Es correcto. Una carga fuerte de negatividad, ¿no? Es correcto lo que decíamos que causa el pensamiento, ¿no? Y derrotismo, pesimismo, falta de confianza, no solo en sí mismo, sino en la otra persona, ¿no? Que era, como él dice, una buena persona, una buena mujer, que estaba enamorada de él. Muy posiblemente la relación era saludable, de alguna manera, adaptativa, etc. Pero él buscó la forma para acabarlo, porque si no, vamos a acabarlo. Si me ocurrió una vez, algo malo ocurrió, va a ocurrir una y otra vez, y antes de que pueda pasar o no pasar lo que fuera, uno mismo ya corta, ¿no? Por la falta de confianza, ¿no? en la persona. Y esto es algo que definitivamente nos hace desconfiar, primero nosotros, como decíamos, pero también nos hace desconfiar de las demás personas. Hay algo ahí que no me ha mostrado seguramente, hay alguna intención que todavía no está ocultando, ¿no? En el momento en que yo ya decida tener una relación, formalizar la relación, etc., seguramente va a aparecer, en una serie de situaciones que hablan todo de una desconfianza, ¿no? Basada en situaciones totalmente distorsionadas de la realidad. Es algo que hay que ser muy cuidadosos porque estamos hablando de Crisanto, es un caso, pero este tipo de situaciones que desconfiamos de la gente y que creemos si algo nos salió mal, nos va a volver a salir mal otra vez, hemos dejado tal vez de hacer muchas cosas, ¿no? Porque tenemos este pensamiento racional, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, platicábamos cuando hablábamos previamente de esto. Decíamos, por ejemplo, que hay gente que cuando tiene un accidente de coche no vuelve a manejar nunca, porque piensa, me choqué una vez, no te vuelvo a estar chocando toda la vida. Es algo completamente racional. Y algo así que pasa en lo que fuera. Hay mucha gente que, por ejemplo, y se ve ahorita, por ejemplo, en los jóvenes, siempre se ha visto, pero ahorita con los jóvenes, por ejemplo, empiezan a estudiar algo y no pueden por alguna razón y te lo dejan, ¿no? ¿Por qué? Porque no es para mí esto, ¿no? Y hay mucha gente que no puede terminar un proyecto, el que sea, de estudio, de trabajo, de familia, de académico, profesional, de lo que fuera, y en el primer obstáculo lo dejas, ¿no? Y al ratito vuelves a empezar a hacer otra cosa, el primer obstáculo lo dejas. O sea, porque está en la mente de la persona que si ocurrió mal algo, va a volver a ocurrir una y otra vez. Sí, fíjate que
Es correcto. Esa imagen del niño que está jugando básquetbol sin brazos, esa imagen de ese muchacho que está jugando fútbol con una prótesis o con una sola pierna, con un bastón, esa imagen del que está corriendo, compitiendo un maratón en silla de ruedas, ¿no? Aquel que está compitiendo, imágenes que está compitiendo en una carrera con dos prótesis en cada pierna, ¿no? A mí son imágenes muy sugestivas de lo que significa levantarse y volverlo a intentar o hacer las cosas que funcionen, aunque sean diferentes, pero que funcionen, ¿no? Ya no vas a tener tus dos piernas, pero puedes volver a caminar. Exactamente. Si tú te lo propones, es correcto. y si tú no. Es correcto. Entonces, en contrario a esto, hay gente que después de un accidente, pudiendo con rehabilitación, con cuidado, queda derrotada. Es correcto. Derrotada en su espíritu, y más que físicamente, queda derrotada en su espíritu, y no la levantas, pero ¿no? Así es. Porque está ya completamente desanimada, desmoralizada, frustrada, en fin, con todos los... Así es. Y detrás de cada uno de esos casos, Padre, sin ninguna excepción, hay un pensamiento que le está diciendo a la persona: no eres capaz, no eres digna, tú no naciste para esto, tú no puedes hacer aquello, no lo vas a lograr. Y es lo que ocurrió mal, lo malo que ocurrió una vez, te va a ocurrir una y otra vez, y estamos convencidos. Llega un momento dado que nos convencemos de eso. Y estamos hablando de casos, los casos que tú estás diciendo, Padre, son casos verdaderamente ejemplares, ¿no? Son cosas que, como decíamos al principio, cuando uno quiere ayudar, uno está más ayudado y uno sale más motivado, ¿no? Que con el impulso que tienen todas estas personas. Pero hay cosas de todos los días en la casa que estamos pensando: no puedo hacer esto, o sea, yo no nací para esto, yo no sirvo para esto, no es lo mío, no es lo propio. Y entonces empezamos a negarnos el poder desempeñarnos de mejor forma, ¿no? Desde lo más sencillo en el día a día de la casa hasta tus proyectos más altos y más grandes que te puedas ir planteando en la vida, ¿no? Creo que una de las cosas que nos enseña esto es que todo lo que nosotros queramos lograr, vamos a tener obstáculos, todo. No hay nada que no esté guardado, que no guarde, por decirlo de alguna manera, o que no contenga obstáculos, algunos muy fuertes, ¿no? Pero solamente cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y confiamos en los demás, entonces podremos ir venciendo los obstáculos y poder ir avanzando y poder ir, como decimos humanamente hablando, desarrollándonos de manera madura. Muy bien. Quisiera dar paso a esta Sí, cómo no. De nuestra amiga Verónica, una feligresa de aquí. En ocasiones, cuando compartimos y vemos el rostro de la gente y escuchas las palabras de agradecimiento y las bendiciones, tal vez por las cosas que compartes o que llega a nuestro pensamiento y corazón una manera distinta de ver, agradecer lo que tenemos a Dios, y el pensamiento cambia. Es correcto. Y siempre dice la misma persona: compartir nuestro conocimiento, compartir lo que tenemos, nos ayuda a soltar la dureza con nosotros, ese autocastigo, y los vacíos se llenan poco a poco de paz, tranquilidad y alegría. Sí, así es. Y también de Maritza, referente a esta pregunta: si no llego a alcanzar lo que quiero por
si es bueno, persevero confiando en Dios. Y cruz, las personas deben pensar con más astucia y desconfiar de las cosas que aparentemente lucen perfectas. Es cierto, es totalmente cierto. Fíjate que la fe es algo que nos puede ayudar a vencer nuestra irracionalidad, ¿no? Toda la desconfianza, el ataque a nosotros mismos, el ataque que en algún momento perpetramos hacia los demás por desconfianza, la fe nos puede ayudar a ir venciendo eso, a ir reestructurando. Eso es algo verdaderamente interesante. Como la fe, que definitivamente es de una naturaleza diferente a lo irracional propiamente, pero ilumina y nos puede dar mucha luz y nos puede dar incluso, estamos hablando en nuestra fe, la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, nos puede dar mucha fuerza, mucha motivación, ¿no? Para poder ir dejando, ¿no?, atrás ese deseo de atacarnos a nosotros mismos. Hay una palabra que es muy fuerte y muy común que hacemos todos, ¿vale?, que es el autosabotaje, ¿no? Nosotros mismos nos saboteamos hasta en lo mismo, hasta para hacer cosas en la casa, ¿no? Uno mismo se sabotea a sí mismo, ¿no? Y evidentemente lo saboteamos también a otras personas, ¿no? Pues todo eso, la fe nos puede ayudar, nos puede iluminar para poder ir reestructurando todo ese tipo de pensamientos y quitar las propuestas irracionales que hablan de desconfianza, que hablan de ataque, que hablan de incapacidad, ¿no? Nos puede ayudar a hablar exactamente de lo contrario, de confianza en nosotros, de confianza en los demás, ¿no?, de ayuda mutua, de capacidad, de ser dignos de poder lograr, de hacer lo que realmente sentimos y queremos y sabemos que necesitamos lograr, hacer y lograr, ¿no? Bien, y hay una tercera situación que provoca este pensamiento racional, padre, y con eso terminaríamos, que es la de desconfiar de la vida en general, ¿no? Tener y crear escenarios irreales de las cosas que puedan pasar. Precisamente por eso está en el fondo lo que ocurrió una vez, ocurrirá lo que ocurrió mal, pues cuando ocurrirá algo malo, va a ocurrir una y otra vez. Y eso nos hace crear escenarios totalmente irreales, ¿no? Y que escenarios que nos pueden llevar hasta el extremo, ¿no?, de sentirnos totalmente derrotados y perdidos y perder realmente, ¿no?, todo. Pero hay un caso que habla de esto, que es precisamente el caso de Orestes, ¿no? Dice así, el tercer caso también de la vida real, espero que te ayude a entender el poder que pueden alcanzar los escenarios irreales. Eso es real, eso es real. Poder que tienen los escenarios que podemos crear irreales, que construyes cuando te dejas llevar por pensamientos y creencias irracionales. Orestes era un viejo lobo de mar que vivía feliz en un bello puerto de las costas yucatecas. Interpretaba casi a la perfección los signos de los tiempos, sabía el significado de los colores del cielo, las formas de las nubes, la dirección e intensidad de los vientos. Sabía que cuando el peje, como le llamaba a los peces, dejaba de comer, era inminente la llegada de un mal tiempo. Finalizaba el verano de 1989. Nuestro viejo lobo de mar estaba terriblemente preocupado por la supuesta llegada de otro huracán aún más devastador. No superaba aún la tragedia que le había ocurrido el verano anterior, en 1988, ya que debido al huracán Gilberto, uno de los más devastadores que ha golpeado las costas yucatecas, Orestes había perdido literalmente todo. Nuestro viejo amigo Orestes, con el fin de protegerse del supuesto huracán que iba a llegar, tapa con madera las ventanas de su pequeña casa y se encierra a esperar la supuesta tragedia. El huracán no llegó.
Seguro, se dijo a sí mismo, se trata de un error de cálculo. Orestes siguió esperando y su preocupación se había convertido ya en una profunda y generalizada angustia. El viejo lobo de mar, con la simple idea de salir de pesca, se mareaba y al ver la inmensidad del mar sentía pérdida. Y lo peor, había abandonado lo que más amaba: el mar, su bote, la pesca. Finalmente, en el otoño de 1993, el viejo lobo de mar muere solo y encerrado en su pequeña casa, con las ventanas aún tapadas con maderas, devastado por un escenario irreal y trágico que solo existió en su propia mente. Esto es lo que puede hacer un escenario real. Terrible, devastador. Verdaderamente devastador. Pero ¿cómo es posible, verdad, de cambiar, de que generar un pensamiento, paz, le haga cambiar al hombre libre, al hombre amante de la naturaleza, al hombre sabio que sabía descubrir los signos de los tiempos, ¿no? Como se me ha tocado por ser gente decir, vaya, pero simplemente por ver las nubes y llueve. Y llueve. ¿Y cómo verá encerrado en su propio pensamiento irracional? No sé si sería muy duro juzgarlo, pero acaba encerrado en su propia irracionalidad. Es correcto. Eso nos puede pasar. De hecho, nos ha pasado más de una vez a todos en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes grados. Pero este caso de Orestes nos muestra, como dije al principio, el poder que puede llegar a tener un escenario irreal cuando te dejas llevar por pensamientos irracionales. Yo he visto, padre, y tú seguramente también, por ejemplo, en situaciones de relaciones de pareja, ¿no? Que a veces, como yo les digo a las parejas, hay muchos, por una parte, divorcios innecesarios, ¿no? Y separaciones apresuradas, ¿no? Y mucho se debe a esto, a escenarios irreales, o sea, y no estamos ni defendiendo uno ni levantando el otro, ¿no? Situaciones de infidelidad matrimonial son situaciones muy importantes y graves, ¿no? Pero a veces no se llega a unas situaciones tan grandes, ¿no? Pero los escenarios irreales que creamos las personas, por ejemplo, ante una relación de pareja, o ante una relación de hermanos, o ante una relación de amigos o de familia, generamos a veces todo un escenario irreal que, como Orestes, nos acaba, ¿no? Por un escenario realmente que solo existió en nuestra mente. Es algo verdaderamente terrible, y no solamente el caso extremo, sino incluso, insisto, en cosas de todos los días, ¿no? Vamos creando escenarios, ¿no? Todos los días que son irreales completamente, ¿no? Los que estamos convencidos de que es así. Son los pensamientos automáticos, por ejemplo, es una cosa en lo particular yo lo he visto en mí mismo y lo he visto con mucha gente, que tenemos una larga fila, ¿no? Una larga lista de pensamientos automáticos que definitivamente son irracionales, que son desadaptativos, en contra de nuestra pareja, ¿no? Que pasan sin filtro. Sin filtro, sin ningún filtro, ¿no? Salen inmediatamente. Detonado por qué, ¿no? Por un gesto, por un silencio o por una palabra, ¿no? Y boom, detona un pensamiento irracional y ya lo tienes bien armadito, ¿no? Y decimos, ya sé que está pensando eso. Que te hace cortar captura. Exactamente. Y si no lo dice, dices, no lo dijo, pero lo pensó, ¿no? Se estaba pensando. Díganoselo. Lo conozco.
Y así lo hacemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, por ejemplo, los papás tenemos una cantidad de pensamientos automáticos, muchos de ellos como de fierro y de hierro y aplastan, ¿no? Sí. Entonces, digo, no deseo que sea tan dramático, pero es real, es lo que pasa todos los días, ¿no? Y este tipo de cosas son escenarios irreales, son cosas que no son ciertas, son cosas que están en mi cabeza, ¿sí? Y en mi cabeza yo no le doy oportunidad a nadie de cambiar un ápice. O sea, tú eres así y no vas a cambiar nunca. Eso es lo que yo pienso. Y entonces, pues la otra persona puede ser que haya hecho cosas buenas, pero yo no las voy a ver porque yo ya tengo, es lo que también llamamos etiquetas, ¿no? Yo etiqueté a la gente que vive conmigo y son escenarios irreales, no es real, o sea, porque una vez hizo una cosa no lo va a hacer todo el tiempo, ¿no? Es el dicho ese famosísimo, antiquísimo y muy trillado, que matas un perro y te llaman el mataperros, ¿no? Porque matas y atropellas a un perro. Es algo así, es una manera muy racional de que vamos creando escenarios y los vamos armando, los tenemos ya bien armaditos y los usamos a modo en el momento que los necesitamos, ¿no? Entonces es algo verdaderamente peligroso. Sí. Esto que me acaba de decir me recuerda de cosas que aprende, que conoce, que ve uno en el paso de las parroquias. Cuando era seminarista en Burgos, había un señor que decían Don Paquete. Don Paquete. Porque era taxista y pescaba con su paquete. Y listo, la crucificaron Don Paquete. Tú habrás conocido a uno que se llama Don Panucho. Don Panucho. ¿Te acuerdas? De Sinanché. No. Y me acuerdo que una vez a los papás de un niño, Don Panucho le digo, ¿no? Dice, no le digas Don Panucho, es un señor. Porque le diga Panucho, no le digas Panucho, es un señor. Perdón, Don Panucho. Así es. Y había un señor también en Tizimín que tenía su negocio al lado de la sacristía de la iglesia. Era comerciante, que le decían Don Sultán. Don Sultán. Y todo es Don Sultán. Don Juan Sultán. Don Sultán. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hace varios años tuvo un accidente con un autobús de pasajeros, marca Sultán. Don Sultán. ¿Cómo te etiquetas? Exacto, y esas etiquetas que pueden ser chistosas, ¿no? En el momento de Don Paquete, Don Sultán, Don Panucho. Nosotros hacemos una gran cantidad de etiquetas todos los días que no son tan chistosas, ¿no? Es correcto. Y que a nosotros nos impide poder conocer mejor a las personas y a las personas a las que etiquetamos nosotros les impedimos que podamos darnos cuenta de que hacen cosas también bien hechas, ¿no? Y no siempre van a ser malintencionados, ¿no? Bueno, pues antes de terminar, Sara Málaga nos hace una pregunta. Sí, como no, adelante. Buenas noches. ¿Me podrán decir una definición de humildad? ¿Y cuál es el antónimo de humildad? Pues yo diría, la humildad es la sencillez del corazón y el antónimo de la humildad es la soberbia. Sin duda. La sencillez del corazón. Y Cruz Carreño, si esos pensamientos irreales suceden, creo que a todos. Si esos pensamientos irreales suceden, creo que a todos. A mí me pasa. Pienso mal de alguien y nunca lo digo. Es correcto. Bueno, pues entonces repito, definición de humildad,
la sencillez del El corazón. corazón, buena descripción. Sencillez del corazón. Ahí en la Bienaventuranzas, capítulo 5, ahí encontramos, ¿no?, varias descripciones, porque así una definición gramatical, pues, una descripción sencillez del corazón. Y lo opuesto, el antónimo, es la soberbia. Sin duda, la es soberbia. correcto. Y desde luego que nuestro Señor Jesucristo, pero si queremos a un personaje de humildad, está la Santísima Virgen María, está San Francisco de Asís, todos los santos, pero así, el ícono, por supuesto, además del Señor Jesús, la Santísima Virgen María. Es correcto. ¿No? La Santísima. De acuerdo. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias. De nada, Padre, mucho gusto. Don Antonio. Mucho gusto. Gracias por tu apoyo. Y pues ya vamos a entrar a diciembre. Ya. Diciembre, la próxima semana. El próximo miércoles, Dios mediante, 2 de diciembre. 2 de diciembre. Wow. Este año se fue pandémicamente rápido. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido con fidelidad en estos programas de Psicología y Fe, que nos pueden encontrar en la página, en el canal de YouTube, así es. De Creas Bienestar. Creas con H intermedia, Creas Bienestar, canal de YouTube. Ahí el psicólogo Antonio se encarga de ir subiendo. Ahí están los 27 programas anteriores. Fíjate que estaba yo recordando ahorita, porque subí la semana pasada. Ajá. Y es el 28, o sea que ahorita 29. estamos en el 29. Sí, 29 programa. Y el 2 de diciembre será la 30ª La edición. 30ª edición o episodio. ¿No? Y entonces, pues una vez más, Antonio, si me puedes decir dónde te puedes localizar, pues si alguna persona está interesada de requerir tus servicios o tener una orientación, pues pudieras. Claro que sí, en mi celular, es la manera más directa. Creo que Cintia ya lo detectó allí. 9993 466206. Ahí me pueden contactar a través del WhatsApp. Es una manera muy rápida y muy efectiva para preguntas, cosas que normalmente la gente hace el favor de contactarme para preguntas y comentarios. Y también para si alguna persona necesita alguna intervención ya más específica, también ahí nos podemos poner de acuerdo. Y entiendo que por el tema de la pandemia aún no das consulta presencial. Es correcto, pero, es online. Pero sí estás dando consulta. Sí, estamos dando consulta. Les indicas a los pacientes la manera como es correcto, sí. De hecho, cuando la persona está interesada, se les envía un pequeño tutorial muy sencillo donde indica qué hacer, cómo hacer la información, etc. Y es realmente muy sencillo. Ahí utilizamos de manera particular el Google Meet, que es trabajo muy bien, no hay límite de tiempo, como el Zoom que tiene nada más 40 minutos. Ahí tenemos un poquito más de tiempo, ilimitado de hecho. Y funciona muy bien, muy sencillo. Las personas, varias de las personas que estoy atendiendo ahorita no tenían la aplicación de Google Meet, pero simplemente la bajan en su teléfono o a su computadora y muy fácilmente nos podemos contactar y la terapia o la intervención online, las sesiones online funcionan bien. Entonces es algo interesante, ¿no? Tiene sus características interesantes. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. De nada, Padre, mucho gusto. Gracias al equipo de producción y gracias a ustedes que amablemente nos han seguido en esta transmisión desde sus casas, esperando no solamente que les guste, sino que sobre todo les sirva.